Les he estado anunciando que hoy vamos a conversar con Rubén Chirinos Leáñez de la empresa Mega Análisis y ya lo tenemos en conexión para que usted pueda tener los datos específicos de esta encuesta, la más reciente hecha por mis amigos de Mega Análisis. ¿Cómo estás? Encantado en saludarte, Rubén. Gracias por estar con nosotros. Siempre un gusto, un placer, Carlos. Un abrazo. Te voy a decir la verdad, ya estábamos extrañando un trabajo de campo de ustedes en Mega Análisis y ayer conversando con Yanni me dice, aquí está la más nueva encuesta de Mega Análisis, que no se lo lleve nadie a tubearnos, que se venga con nosotros. Y aquí está con nosotros Rubén. Rubén, una encuesta muy completa y con temas de altísimo interés para la población. Así que para aprovechar los tiempos, si no, lo primero que tenemos que darles es rápidamente los datos de la encuesta. Hazlo lo más resumido posible. Bueno, rápidamente, Carlos, 1.134 los encuestados a nivel nacional, hubo 14.000 intentos de llamadas, es una encuesta del tipo CATI, telefónica. Estudiamos los 23 estados y el Distrito Capital. Un solo entrevistado, tratamos de concentrarnos y verificar que estuviéramos estudiando, no coincidiendo en hogares. El adultos mayores de 18 años, hombres, mujeres, todos los estratos sociales, 2.91 margen de error, 95 nivel de confianza, bueno, muy dispersa y muy proporcional la muestra a nivel nacional. Vamos con la primera pregunta. ¿En su hogar tiene uno o más familiares directos que hayan migrado en los últimos 8 años y que aún están fuera del país? El 71,2% dice que sí. Eso es sumamente preocupante. Sí, Carlos. La fractura, la fragmentación del hogar venezolano es contundente. Más de 7 o poco más de 7 de cada 10 hogares venezolanos reportan tener al menos un familiar fuera del país. Esto es algo, bueno, que en otrora se podía suponer o pensar o plantear y cualquiera te iba a decir que eso era imposible, Claro. dada la connotación de cómo funciona la familia venezolana, dado cómo es el ser venezolano, el apego a la familia. Bueno, Mira, que cuando yo hoy estaba 7 de muchacho, cada 10 hogares estén partidos es algo horroroso. cuando yo estaba joven, cuando era un muchacho que estaba, no sé, estudiando en Venezuela, yo me acuerdo que una persona tuviera un familiar en el exterior era un caso excepcional. Yo escuchaba, por ejemplo, a mi mamá conversando con las amigas, fulanita que tiene un hijo en tal parte estudiando, y tan lejos. O sea, como que queriendo decir que fue a hacer ese muchacho para acá, para allá, si aquí está la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de los Andes, la Sí, Universidad del correcto. Zulia. Era, Eran rarezas. Así es, esa es exactamente la expresión, rareza. Bueno, resulta que creo que de esos que dijeron que sí, se le hicieron algunas preguntas de por qué. Dice, ¿cuáles de las siguientes condiciones deben presentar para que esos familiares que se fueron regresen a vivir en Venezuela? Vamos a irla detallando. Una, que aumenten las opciones de trabajo. Ya no van a regresar, echaron raíces donde están. Que mejore la situación económica. Que el socialismo deje de ser gobierno o que Maduro y el chavismo dejen el poder. Te voy a dejar que tú especifiques lo más resumidamente posible las diferentes opciones. La situación económica, que hayan mejoras económicas, que hayan opciones de trabajo son importantes, pero nada es más importante. Nada representa un obstáculo más condicionante que la presencia del socialismo y que Maduro y el chavismo estén en el poder. La situación económica, que haya trabajo, 22.1%, sería una condición esperada por quienes están fuera de Venezuela, según sus familiares en el país. Que hayan más oportunidades, que haya posibilidades de desarrollo, que mejore la situación económica un 25%. Hay otro 24% que responde que no van a regresar, pero entre el 79.3 y el 80.8 te responden que no haya más socialismo y que Maduro y el chavismo no estén en el poder. Esto era una pregunta cerrada con opciones múltiples de selección, o sea, podías responder 2, 3, 4 opciones. Conclusión, Maduro, el chavismo, el socialismo, son el principal elemento, primero, que hace pensar irse a Venezuela y segundo, que obstaculiza el regreso de los venezolanos. A ellos se asocia todos los problemas que luego existen, problemas económicos, calidad de vida, falta de oportunidades, persecución, etcétera. Todo gira en torno a ese triunvirato, Maduro, socialismo y el chavismo al frente del país. ¿Qué pasa? Que esto refuerza la tesis que todos hemos tenido y que ayer conversábamos con María Corina Machado, donde decimos,
no hace falta deportar a los venezolanos. Si salimos de Nicolás Maduro, el regreso es voluntario sin necesidad de deportación, porque es el principal obstáculo para que regresen. La siguiente pregunta, de las siguientes opciones, ¿cuáles creen ustedes que más ha perjudicado su calidad de vida y los ingresos económicos en su hogar? Ahí te doy para que tú la desgloses. Bueno, en esta pregunta también de opción cerrada y selección múltiple, hay, como refiero, varias opciones. Las sanciones a particulares del gobierno, del chavismo, solo 2,8%. Sanciones petroleras a PDVSA o al gobierno de Maduro, 9,5%. Pero la incapacidad gubernamental, 66,7% de menciones. Las leyes, decretos, en fin, todo este sistema de gobierno, 60,3%. Y nuevamente tenemos un asociado que no deja de estar en nuestras encuestas, la corrupción asociada al gobierno de Maduro, 71,1%. Encontramos aquí, bueno, hay otro 1,4 casi insignificante, dicen que no se ven afectados sus ingresos y No, su calidad caramba. de vida. Y otro 14,7 que no sabe y no responde. Entonces, cuando vemos las proporciones de la respuesta, los venezolanos le afectan más la corrupción, la incapacidad gubernamental, en la estructura legal, jurídica, de forma de hacer gobierno, esta cosa comunal que han inventado, que las sanciones a particulares o a PDVSA. Los venezolanos entienden que el dinero que entra al país, o primero se lo consume la incapacidad, toda esta estructura creada de comunal, o la corrupción, que antes de llegar a ellos Sí. como un beneficio. Es decir, las tres barras más grandes, como en la pregunta anterior, tienen que ver con la presencia y el ejercicio del régimen venezolano. La siguiente pregunta dice, ¿usted está de acuerdo con que venezolanos presuntamente criminales sean deportados a cárceles de El Salvador en lugar de a Venezuela? Y aquí tienen un contundente 74,9% que dice que sí. Cierto, Carlos. La solidaridad automática con la que algunos tratan de analizar esta situación de las deportaciones no existe entre los venezolanos. El venezolano, en términos generales, es un ser humano honesto, trabajador. Cuando le dicen que quien es deportado es presuntamente criminal o tiene antecedentes de carácter criminal, el venezolano da un paso atrás y dice, no se hace empático con ese caso. Lo ve bien que sea deportado a cárceles en otro país. Ahora, no confía tampoco en las cárceles en Venezuela. Entonces, el venezolano no es que se va a rasgar la vestidura por cualquier otro compatriota. No. El venezolano también reconoce que hay muchos que le han hecho daño al gentilicio venezolano. Eso era lo que te iba a decir, ese otro componente. No solamente que no hay una solidaridad automática y que no quieren que sean devueltos a Venezuela porque estarían nuevamente en las calles delinquiendo, sino porque además siente que por culpa de ellos el resto de los venezolanos están siendo estigmatizados. Y eso es importantísimo. Voy a dejar en el aire la siguiente pregunta para que al regreso de la pausa la revisemos. A esos que respondieron sí, es decir, a ese 74,9% que apoyan las deportaciones de presuntos criminales, ¿por qué sí aprueban esas deportaciones de esos venezolanos? La respuesta al regreso de la pausa, porque dice, en Venezuela quedarían libres para seguir delinquiendo, en El Salvador pagarían por sus actos, desde nuestras cárceles seguirían delinquiendo y otras. Vamos a revisar por qué respondieron así los venezolanos con Rubén Chirino de Mega Análisis. Ya venimos. Nos habíamos quedado a los que respondieron que sí apoyan las deportaciones de presuntos criminales. ¿Por qué si aprueba esas deportaciones de esos venezolanos en cárceles en El Salvador? Ahí dice, en Venezuela quedarían libres para seguir delinquiendo. Es un 52%, 52,9%, Rubén. Sí, correcto. Bueno, en El Salvador pagarían por lo que, o por sus actos, el 15,8%. Si están en Venezuela, desde las cárceles seguirían delinquiendo, 18,4%. Y otras opciones, 12,9%. Pero entonces, ¿qué te consigues aquí, Carlos? Hay una total y absoluta desconfianza con el sistema judicial y el sistema penitenciario del país. Los venezolanos no confían en que en el sistema penitenciario realmente
se controle y luego, bueno, se reencauce la vida de alguna persona que se haya equivocado. Por el contrario, lo consideran lugares en donde los delincuentes se hacen aún más delincuentes, donde los delincuentes tienen una vida que les permite aumentar ese nivel de actos delictivos. Entonces, la confianza es nula, es Mm. completamente nula. Prefieren que estén en otro lugar, Así en es. donde Confían probablemente más en sí un sean sistema, recaudados. exactamente, confían más en un sistema penitenciario que no es el nuestro, que no es el de Venezuela, porque saben lo que podría pasar si regresa a Venezuela. Por razones de tiempo vamos rápidamente a la otra, porque aquí demuestra que el venezolano quiere que los delincuentes paguen, pero no le gustan las injusticias. Y esa es la siguiente lámina. ¿Usted está de acuerdo con las deportaciones de venezolanos sin historial criminal? Y es contundente. 85.3% no. O sea que volvemos a lo que comenzábamos en el segmento anterior. No hay solidaridad automática de los venezolanos con quien cometen actos criminales, pero sí la hay con quien no los comete. El venezolano empatiza con el honesto, empatiza con el que trabaja, empatiza con quien es víctima de un acto injusto. O sea que plantear como que es la misma vara para medir ambas Así es. situaciones, no, no lo es. Es completamente distinto para los venezolanos. Pasamos a la siguiente lámina. ¿Usted cree lo que dice Maduro y su gobierno sobre que una sequía es la causa de los problemas eléctricos del país y eso lo obligó al cambio de la jornada laboral? La gente responde también de manera contundente, Rubén. 84.9 dice que no. Simplemente, Carlos y todos los que nos escuchan, el chavismo, Maduro, todo aquel político que participe de la narrativa de Maduro y el chavismo no tiene capacidad de influir en la opinión de los venezolanos, no tiene capacidad de hacer creíbles sus planteamientos ante los venezolanos, porque todo lo que pase por esa narrativa es completamente Así es. negado por el país. Estamos hablando de una crisis de credibilidad absoluta y profunda para estos sectores. Sí, y cuando pasamos a la siguiente lámina que le vamos a saltar por encima, solamente un 7,8% cree que se trata de saboteos, es decir, solamente un 7,8% le compra el discurso al gobierno, porque entre el 51, el 15 por otro lado, hablan de la corrupción de un sistema obsoleto y el 16 piensa que se trata de falta de mantenimiento. Pero me voy a la siguiente lámina que tiene que ver con la migración. ¿Está usted pensando en irse de Venezuela a vivir a otro país? Casi la mitad dice que sí. Sí, 44.6% de los ciudadanos tienen este pensamiento, les pasa por la mente en algún momento la migración, hay un 38.1% que te dice que no de manera tajante y otro 17.3% que tampoco es despreciable, que no sabe qué responder ante esto. Seguimos en la incertidumbre, es un pensamiento que revolotea las mentes de los ciudadanos el pensar en irse del país. Y cuando analizamos más a fondo a este 44.6%, que es lo que sigue, es rapidito, nos encontramos que la principal razón Así es. para pensar en irse del país es la presencia de Maduro y el chavismo al frente del gobierno, un 81.4%. Luego seguido de la situación económica, un 65%, y la falta de oportunidades en un 63%. Pero sigue siendo el chavismo, Maduro, el socialismo, por un lado, el principal obstáculo para el regreso y por otro lado, la razón Para irse. principal para pensar en irse. Sí. Me tengo que ir a la pausa. Al regreso vamos a revisar la valoración que hacen los encuestados de Mega Análisis con la confianza, la aceptación a un grupo de nombres de la política venezolana. Enseguida estamos de vuelta con ustedes. Rápidamente le damos curso a la siguiente pregunta en nuestra conversación con Rubén Chirino. Rubén preguntó en su encuesta, ¿en cuáles de los siguientes 8 políticos confía usted y en cuáles no confía? La barra verde es confianza, la barra naranja es desconfianza. Vean ustedes, María Corina Machado con el 73, Edmundo con el 52, Maduro con 9,5. Ahora vean ustedes, Rosales tiene menos confianza que Maduro, Enrique Capriles tiene menos confianza que Maduro. Y después tienen a Jorge Rodríguez, Diosdado, Delcy y los no sabe, no contesta. Ahora, los niveles de desconfianza son altísimos. Rubén, rápidamente para pasar a la siguiente lámina. Sencillamente, Carlos, aquí hay un modelo agotado, aquí hay una crisis de liderazgo que camine a través de ese modelo, a través de esa narrativa. Lo vemos en Manuel Rosales, en Enrique Capriles. Tomaron la narrativa de la normalización de un país que no pretende olvidar el 28 de julio y ahí están.
en el suelo, en credibilidad y con un balance negativo brutal porque la desconfianza por ello es 74.8, 77.9. El caso de los otros líderes o figuras, ya hablar de liderazgo es mentira porque con ese balance negativo de desconfianza es muy alto. El país confía solo en cuanto a mencionar estos 8 nombres, María Corina Machado de manera brutal y luego Mundo González. Hay un sencillo argumento: ser coherente, mantenerte fiel a una causa, que es lo que piensa y siente la mayoría, serle fiel a esa mayoría, amén de los reveses, amén de los avatares, consolida confianza. Los venezolanos saben qué esperar. Sí. El resto no puede hacerse de ella, de esa confianza. Vamos rápidamente con las dos siguientes, porque esta es vital. Estamos hablando de los estabilizadores, de los normalizadores, de los que en el país no pasó nada. ¿Cree usted que el 28 de julio sus resultados son parte del pasado y el país debe pasar la página y seguir adelante? 84.5% dice no. En lo absoluto, Carlos. Los venezolanos no van a claudicar en cuanto al hecho de que se saben ganadores de una elección cuyo incentivo es el más importante. Acabamos de ver cómo la mayoría piensa en irse a razón de Maduro, el chavismo y el socialismo. Y la mayoría que está afuera no regresa debido a la misma situación. Y los venezolanos saben que la victoria del 28 de julio representa el incentivo de generar ese cambio, de la cual tienen el ticket ganador con las pruebas. No van a claudicar en algo que les costó mucho y de los cuales se saben dueños, porque no hay argumentos para hacerlo y personas o figuras con nada de credibilidad lo planteen. Eso es no un solamente completo eso, exabrupto. sino que ahora retratas ese 84.5 y es absolutamente coherente con la siguiente pregunta. ¿Usted votaría en las elecciones convocadas por el actual CNE? ¿Qué dice? No, el 83.7. Imposible de que lo piense. El venezolano no es un ser mononeuronal, no es un subnormal como algunos creen que lo es. Sí, podrán amedrentarlo, sí, podrán tratar de chantajearlo, pero no va a dejar de pensar, no va a dejar de razonar, no va a dejar de saber quién es quién y retratar a quien tenga que retratar. Y el CNE es uno de los retratados de los últimos tiempos. Apenas hace unos días medio activó una página para que la gente se medio postulara. Es un completo, con total y absoluta responsabilidad. Es una completa caricatura de institución que todavía no ha presentado resultados desglosados del 28 de julio y llama a otra elección. Los venezolanos no olvidan. Bueno, voy a pasar a la siguiente lámina y después me voy a saltar a una de las últimas, porque esto es importante que el mundo militar lo sepa, y es cómo en Venezuela la institución militar era no solamente respetada y admirada, sino que había confianza en ella. ¿Qué siente usted por la Fuerza Armada? ¿Orgullo y admiración o vergüenza y disgusto? Y esto es lapidario y es triste que el país sienta vergüenza y disgusto por la Fuerza Armada. Es triste, es lamentable, pero es justificado, mi querido Rubén. Claro, es lo que se siembra y al final se cosecha. Nadie puede sembrar peras, manzanas y esperar que le nazca otra cosa. En este caso, sembraron algo muy amargo y es lo que están cosechando. Han dejado a los venezolanos muchas veces a la espera del apoyo de ellos. Por otro lado, se les ha asociado a actos y escándalos de corrupción. Así es. También se les asocia a eventos de persecución, amedrentamiento. También se les asocia, y de manera muy puntual el venezolano a pie, a ese matraqueo, a esa perseguidera del venezolano en una alcabala, en un puesto muy coyuntural. Se ha desdibujado por completo el uniforme, sí. Ha perdido el color frente a los venezolanos. Me voy rápidamente, por razones de tiempo, a las dos últimas. ¿Esta encuesta ya está publicada en el portal de ustedes? Correcto, lo pueden descargar en la PDF en nuestra página web, para que la audiencia pueda tener, sí, para que la gente pueda tener acceso a las láminas que nos estamos saltando, pero estas dos últimas láminas son de vital importancia. La número 28, ¿usted cree que Nicolás Maduro y su gobierno resistirán al final la política de máxima presión que Donald Trump y su gobierno le están aplicando? Más de la mitad de la población piensa que no lo va a resistir. Correcto, un 51.6 piensa que no. Hay otro 11.1 que cree que sí. Hay un grueso de 37.3 que de manera
podemos suponer que hasta entendiendo el tiempo, lógica dice, no sabe, quiere esperar a ver qué pasa, Así es. pero lo cierto es que la gran mayoría, la mitad, un poco más de la mitad de los venezolanos sienten que esta versión de Donald Trump 2.0 y esta política frente al gobierno de Maduro es mucho más efectiva o lo será con respecto a los que piensan que no, que apenas es un 11.1. Y es tan consecuente lo que piensan los venezolanos en esta encuesta que usted compara la próxima lámina con la confianza en el CNE o con el pasar la página del 28 de julio, que vean ustedes el resultado de la pregunta, ¿quién ganó la elección el pasado 28 de julio? El Sí. 90,5% dice que el ganador de las elecciones es Edmundo González Urrutia. Solo el 7,6% cree que la ganó Nicolás Maduro. Exacto, o sea, esto es independientemente de por quién haya votado el entrevistado, se le hace esa antesala, independientemente, sin importar por quién votó usted. Seamos honestos, el venezolano sabe lo que pasó el 28 de julio, sabe lo que pasó en la previa, durante el 28 de julio y en el post partido, si habláramos en términos deportivos. El venezolano sabe quién quedó retratado, quién quedó a deber y quién mostró resultados. El venezolano vivió el 28 de julio, vivió las mesas, vivió lo que pasó con sus familiares e independientemente de por quién haya votado, se hizo una percepción. El venezolano es un hombre y una mujer que es honesto consigo mismo en la mayor parte de las veces. Va al comercio, recibe un vuelto de más y sabe cuándo está haciendo algo malo y cuándo no lo está haciendo, aunque trague grueso. La mayoría, pero a una absoluta mayoría, 9 de cada 10 venezolanos consideran que el ganador legítimo el 28 de julio fue Edmundo González. Y eso es una realidad Sí. que no la pueden cambiar. Rubén, estoy muy agradecido, como siempre, se nos queda corto el tiempo para el análisis, pero queremos invitarlos a los televidentes a que revisen el portal de Megaanálisis. Ahí están estas y los históricos de las demás encuestas realizadas por ellos para que ustedes hagan las comparaciones de rigor. Muchísimas gracias por tu comparecencia en el programa y seguimos conversando, mi querido Rubén. Siempre un gusto, un placer, Carlos. Un abrazo. Gracias a ti. Amigos, Rubén Chirino Leáñez es presidente de la empresa Megaanálisis. Ya tienen ustedes los resultados de este estudio de campo. No importa por quién votó, no importa si es civil o militar. ¿Quién cree usted que ganó las elecciones? El 90,5% dice Edmundo González Urrutia. Pausa.